¿Sabías que en el corazón de México se esconde uno de los tesoros más codiciados de la historia, capaz de rivalizar con el mismísimo Santo Grial? Hoy, viajaremos al México del siglo XIX para descubrir las joyas de Maximiliano, un enigma lleno de lujo, poder y una historia de traición y misterio. ¿Qué secretos esconden estas joyas? ¿Y cómo un imperio fugaz terminó dejando un legado tan sorprendente? En este video, desentrañaremos los secretos detrás de estos objetos de valor incalculable, que no solo fueron testigos de la grandeza de un emperador, sino también del destino de un país. Si te apasionan las historias llenas de misterio y la fascinante historia de México, quédate con nosotros y descubre cómo las joyas de Maximiliano podrían ser la pieza clave de un rompecabezas histórico aún sin resolver. Te prometo que lo que aprenderás te sorprenderá. En 1864, un hombre con una corona en la cabeza y un país entero en sus manos llegó a México para iniciar una historia que marcaría para siempre el destino de la nación. Maximiliano de Habsburgo, un archiduque austriaco, fue designado emperador del Segundo Imperio Mexicano, un proyecto que, aunque destinado al fracaso, dejó una huella profunda en la historia del país. Pero, más allá de las decisiones políticas y los eventos bélicos que rodearon su reinado, hay un misterio que sigue fascinando a historiadores, arqueólogos y coleccionistas: las joyas de Maximiliano. Estas joyas, cargadas de simbolismo y lujo, no solo eran objetos de gran valor, sino también piezas que representaban la ambición imperial de Maximiliano. Hoy, al igual que en tiempos pasados, el misterio que las rodea sigue siendo un tema de especulación, con historias que nos hablan de tesoros escondidos, traiciones y secretos guardados en las entrañas de la historia de México. En este video, te llevaremos en un recorrido por la fascinante historia de estas joyas y desvelaremos algunos de los secretos más intrigantes sobre su origen, destino y el legado que dejaron en el país. Para entender el significado de las joyas de Maximiliano, primero debemos comprender el contexto histórico de su reinado. En 1864, después de un largo periodo de inestabilidad política en México, el emperador Napoleón III de Francia decidió intervenir en el país, apoyando la creación de un imperio encabezado por Maximiliano de Habsburgo. Pero, ¿por qué un archiduque austriaco aceptó gobernar un país tan lejano y ajeno a su cultura? Maximiliano fue elegido con la esperanza de traer estabilidad a México, un país sumido en la guerra civil entre liberales y conservadores. Los conservadores, que veían con buenos ojos la influencia europea, vieron en Maximiliano la figura ideal para liderar un imperio que contrarrestara el avance de los liberales y el fuerte impacto de la invasión estadounidense. Sin embargo, lo que comenzó como un sueño imperial, pronto se tornó en una pesadilla de traiciones, luchas internas y una muerte trágica. Durante su breve reinado, Maximiliano intentó modernizar y europeizar el país. En su afán de dotar a México de un carácter imperial y distinguido, adquirió una serie de objetos que se convirtieron en símbolos de su monarquía. Entre estos, las joyas que hoy conocemos como las joyas de Maximiliano destacaron por su lujo y la historia que las acompaña. Las joyas de Maximiliano no eran simples adornos. Cada una de ellas fue diseñada y encargada específicamente para reflejar la grandeza del imperio que él esperaba construir. El propio emperador tenía un gusto exquisito por los objetos de lujo y los símbolos de poder, por lo que no escatimó en gastos a la hora de encargarlas. Las joyas fueron creadas por los mejores orfebres europeos, y según algunas fuentes, parte de ellas fueron diseñadas por el famoso joyero parisino Jean-Baptiste Fossin. Entre las piezas más emblemáticas se encontraba una diadema imperial, una corona de diamantes y una medalla de la Orden de Guadalupe, que simbolizaba la unión entre México y la monarquía europea. Cada joya estaba impregnada de simbolismo, no solo reflejando el lujo de la nobleza, sino también la idea de una dinastía que Maximiliano soñaba consolidar en América Latina. ¿Pero qué sucedió con estas piezas? Durante el breve pero intenso reinado de Maximiliano, las joyas fueron un símbolo visible de su poder. Sin embargo, el destino del emperador no fue tan brillante como las piedras que adornaban sus ropas. En 1867, tras la derrota del imperio y su ejecución en el Cerro de las Campanas, las joyas comenzaron a desaparecer de la vista pública. A partir de ese momento,
surgieron numerosas leyendas sobre su destino y sobre cómo algunos de estos objetos terminaron siendo objetos de deseo y misterio. Después de la ejecución de Maximiliano, las joyas que alguna vez adornaron su figura imperial fueron dispersas y se perdieron en la oscuridad de la historia. Se decía que algunas piezas fueron tomadas como botín por las fuerzas republicanas que vencieron al imperio, mientras que otras simplemente desaparecieron en la confusión de la revolución y los cambios de poder que siguieron. A lo largo de los años, la gente comenzó a especular sobre su paradero. ¿Se escondieron las joyas en alguna parte de México? Algunos sostienen que un grupo de leales a Maximiliano, con la esperanza de preservar el legado de su emperador, ocultó las piezas en algún lugar secreto del país. Según la leyenda, el destino de las joyas podría estar relacionado con las traiciones ocurridas durante la caída del imperio, lo que hace que el misterio se encienda aún más. Otros apuntan a que las joyas fueron enviadas a Europa, en un intento de mantener su valor y legado en el extranjero. Lo cierto es que, con el paso del tiempo, las joyas de Maximiliano se convirtieron en un símbolo de un imperio que nunca llegó a ser, y a pesar de los esfuerzos por localizarlas, algunas siguen siendo objeto de búsqueda y especulación. En el imaginario colectivo, las piezas son consideradas el Santo Grial mexicano, un tesoro perdido lleno de historia, lujo y simbolismo. El misterio de las joyas no solo se limita a su desaparición o posible localización. Las piezas que conformaban las joyas de Maximiliano representan algo más profundo que el simple lujo. Cada joya, medalla y adorno era un reflejo de un imperio en gestación, de una idea de México que nunca pudo materializarse. La diadema de Maximiliano, por ejemplo, no solo era un símbolo de poder, sino una declaración de su deseo de establecer una monarquía hereditaria en México, una forma de gobierno que, en ese momento, parecía una solución a los conflictos internos del país. A través de estas joyas, Maximiliano también intentó consolidar un vínculo cultural entre México y Europa, uniendo el pasado prehispánico del país con las tradiciones aristocráticas de la nobleza europea. La mezcla de ambos mundos se reflejaba en el diseño de las piezas, que combinaban elementos indígenas con toques de la cultura europea del siglo XIX. Sin embargo, este intento de fusionar dos mundos tan distintos fue, en última instancia, uno de los factores que contribuyó al fracaso del imperio. Los mexicanos, especialmente los liberales, no veían con buenos ojos la imposición de una corona extranjera, mientras que los conservadores estaban divididos en su apoyo, lo que generó una gran inestabilidad política. Las joyas de Maximiliano, por lo tanto, representan no solo un símbolo de poder y riqueza, sino también un recordatorio de las tensiones culturales y políticas que marcaron el periodo imperial. Hoy en día, el destino de las joyas de Maximiliano sigue siendo un misterio sin resolver. Aunque se ha especulado mucho sobre su paradero, algunas piezas han aparecido en subastas internacionales, mientras que otras permanecen perdidas en el tiempo. A pesar de los esfuerzos de diversos coleccionistas y autoridades mexicanas para rastrear su ubicación, el misterio persiste. Lo que es indiscutible es que estas joyas siguen siendo un testimonio palpable de la historia de México y de la figura de Maximiliano. Ya sea en colecciones privadas o como parte del legado cultural del país, las joyas continúan despertando el interés y la curiosidad de aquellos que desean desentrañar todos los secretos que aún guardan. Hasta aquí hemos cubierto el origen, el significado y el destino incierto de las joyas de Maximiliano, pero la historia no termina aquí. En los próximos minutos, seguiremos explorando el legado de este enigmático tesoro y los detalles más fascinantes sobre las piezas que, con el paso del tiempo, se han convertido en un símbolo de lo que pudo haber sido y nunca fue. A lo largo de los años, la fascinación por las joyas de Maximiliano ha dado pie a numerosas expediciones y búsquedas tanto en México como en el extranjero. El misterio que rodea el destino de estas piezas ha impulsado a historiadores, arqueólogos e incluso cazadores de tesoros a intentar rastrear su paradero. Aunque algunas joyas han sido localizadas, otras siguen siendo un enigma sin resolver. Una de las piezas que ha sido identificada en tiempos recientes es la famosa corona de Maximiliano, que fue devuelta a México por un coleccionista privado. Esta pieza fue subastada en Europa, pero después de un largo proceso judicial, se logró su repatriación. Este hecho reavivó el interés por las demás joyas perdidas y la posibilidad de que más objetos de valor,
que una vez pertenecieron a Maximiliano, se encuentren escondidos en algún lugar del país. En 2016, se llevaron a cabo excavaciones en la zona de Chihuahua, donde se creía que podrían haberse ocultado algunas de las piezas durante los últimos días del imperio. A pesar de los esfuerzos, los arqueólogos no lograron encontrar más que vestigios de un pasado olvidado, pero las búsquedas continúan, alimentando la leyenda del Santo Grial mexicano. La historia de la repatriación de las joyas también está llena de intriga. Según algunos relatos, varios coleccionistas de la élite europea adquirieron piezas de Maximiliano sin saber su verdadero origen, lo que añade una capa más al misterio. ¿Fueron estas joyas robadas, o simplemente se perdieron en la vorágine del tiempo? A pesar de la incertidumbre que rodea su paradero, las joyas de Maximiliano siguen jugando un papel crucial en el imaginario cultural de México. Más allá de ser simples adornos de lujo, estas piezas se han convertido en símbolos de un periodo histórico cargado de tensiones, luchas por el poder y la transformación social que marcaron el fin de un ciclo en la historia del país. En la actualidad, las joyas de Maximiliano son objeto de estudio para comprender mejor los conflictos de la época, como la intervención francesa, el Imperio mexicano y la influencia de las monarquías europeas en América Latina. Las piezas no solo son valiosas por su riqueza material, sino por los relatos que llevan consigo, historias que siguen siendo relevantes y poderosas. El impacto cultural de las joyas se refleja también en su representación en películas, libros y otros medios. Su historia ha inspirado a generaciones de artistas e historiadores a profundizar en los aspectos más oscuros y fascinantes de la historia de México. El simbolismo detrás de las joyas de Maximiliano continúa siendo una fuente de inspiración y reflexión sobre la identidad nacional y las luchas de poder que definieron la evolución política del país. En las últimas décadas, las joyas han sido objeto de exposiciones en museos nacionales e internacionales, donde han sido apreciadas por su calidad artística, pero también por el misterio que las envuelve. Cada pieza que aparece en una muestra es un recordatorio de un México que pudo haber sido muy diferente, un país gobernado por una monarquía europea que, aunque efímera, dejó su marca en el colectivo nacional. Al final, la historia de Maximiliano y sus joyas es mucho más que una simple narración de objetos perdidos o poderosas reliquias. Es una reflexión sobre lo que pudo haber sido y sobre las tensiones que se vivieron en ese momento crucial de la historia de México. Las joyas no solo eran símbolos del poder de un emperador extranjero, sino también emblemas de un intento de crear una nación que se alejara de su identidad republicana para adoptar una estructura monárquica europea. Hoy, el Segundo Imperio Mexicano es un tema de fascinación, pero también de controversia. Mientras algunos lo ven como una oportunidad perdida, otros lo consideran una imposición que nunca debió haber existido. Las joyas de Maximiliano, con su brillantez y elegancia, son el testimonio de un sueño imperial que nunca llegó a realizarse. Y aunque el imperio colapsó, las huellas de su breve existencia perduran en objetos tan grandiosos como las joyas que fueron creadas para su corte. Estas joyas siguen siendo una manifestación palpable de la ambición de Maximiliano, pero también del espíritu contradictorio de la historia de México. Cómo un país que estaba luchando por su independencia pudo ser arrastrado hacia el sueño de un imperio europeo. Las joyas de Maximiliano nos permiten reflexionar sobre los momentos de quiebre en la historia, aquellos que alteran el curso de las naciones y nos hacen preguntarnos sobre el verdadero significado de la identidad y la soberanía. Al concluir este viaje a través de la historia de las joyas de Maximiliano, podemos extraer una lección más profunda. Las piezas de lujo que una vez adornaron la cabeza del emperador ya no son solo objetos de riqueza. Son símbolos de la fragilidad de los imperios y de la forma en que el poder, por muy brillante que sea, puede desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos. Las joyas de Maximiliano nos recuerdan que las decisiones políticas y las ambiciones personales pueden tener consecuencias profundas, no solo para los individuos involucrados, sino para toda una nación. La historia de Maximiliano, su reinado y las joyas que lo acompañaron, siguen siendo un reflejo de los sueños y las realidades que dieron forma a la historia de México. A pesar de que las joyas de Maximiliano puedan seguir siendo un misterio en muchos sentidos, su legado no lo es. Nos invitan a mirar hacia el pasado con curiosidad, pero también con una reflexión profunda sobre los momentos históricos que definieron el rumbo de México.
Cada vez que pensamos en el destino de estas joyas, nos enfrentamos al enigma de lo que pudo haber sido, y a la vez, a la realidad de lo que México ha llegado a ser. Las joyas de Maximiliano son, en definitiva, el Santo Grial mexicano, un tesoro enigmático que sigue siendo admirado, buscado y venerado, no solo por su valor material, sino por la historia que lleva consigo. Un enigma que, aunque quizás nunca se resuelva por completo, sigue inspirando a quienes buscan descubrir los secretos más profundos del México que conocemos hoy. Y así, al concluir nuestro viaje a través de la historia de las joyas de Maximiliano, nos encontramos ante un misterio que, aunque nunca se haya resuelto por completo, sigue deslumbrando y fascinando a quienes se atreven a explorar los secretos del pasado. Las joyas de Maximiliano no son solo objetos de lujo, sino testimonios de un sueño imperial que jamás pudo ser. Son símbolos de poder, de ambición, y de las tensiones que marcaron la historia de México en un momento clave. El destino de estas piezas sigue siendo incierto, pero lo que es innegable es el impacto que dejaron en nuestra cultura y en la memoria histórica de México. Nos invitan a reflexionar sobre los sueños rotos, las oportunidades perdidas y el legado que, aún hoy, sigue vivo en las historias que contamos. Ahora, me gustaría saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre el misterio que rodea a las joyas de Maximiliano? ¿Crees que algún día aparecerán? O, tal vez, ¿tienes alguna teoría sobre su paradero? Déjanos tus comentarios aquí abajo. Tu voz es importante y siempre es un placer leer lo que tienes que compartir. Si este video te ha dejado asombrado y quieres seguir explorando los secretos, misterios e historias fascinantes de México, no olvides darle un me gusta a este video. Si te apasiona la historia y la cultura mexicana tanto como a nosotros, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros futuros contenidos. Aquí en México Mágico, seguimos desvelando los misterios más cautivadores de nuestro país, y queremos que formes parte de esta aventura. Recuerda, el pasado de México está lleno de secretos esperando ser descubiertos. Así que acompáñanos en cada uno de nuestros videos, y juntos seguiremos explorando la magia, los misterios y la riqueza histórica de México. Hasta la próxima, y que la curiosidad nunca deje de guiarnos.